Sí, y mira, cuando hablamos de eso, decías, de pronto como que se nos hacen ajenas, ¿no? No hablamos del tema porque se nos hacen ajenas esas empresas que dicen, pero en el campo se usa mucho, hay documentación, ¿va? De que el mercado de agroquímicos en México llega a casi 20,000 millones de pesos por año, ¿no? Y de que el uso, el plaguicida es el insumo de mayor valor en la producción agropecuaria, así que no podemos dejarlo de lado, ¿no? Claro, no. Y de hecho, ¿qué es lo que se ha estado proponiendo del lado mexicano? No dice, no es de que no uses ningún plaguicida, pues entendemos que se tiene que utilizar. El asunto es qué tipo de plaguicida utilizas. Y no podemos superponer o sobreponer el interés comercial de determinadas empresas sobre la salud de toda una población. ¿Quién en México no consume maíz de entrada? Y también habría que señalar algo. El maíz que mayormente se está produciendo, pues es maíz de este tipo, porque durante mucho tiempo se abandonó. El campo mexicano apenas empieza a recuperarse en cierta medida, creo que de manera con muchas dificultades y luego incluso después de la propia pandemia, etcétera, empieza a recuperarse el campo mexicano, aquel de las comunidades indígenas, de las comunidades mestizas campesinas, que, bueno, pues durante mucho tiempo fueron estas comunidades las que alimentaron a la totalidad de la población mexicana y que incluso alcanzaba para exportar. Recordar que México era autosuficiente en materia de maíz durante mucho tiempo y que no solamente había esa autosuficiencia, sino que además alcanzaba para exportar maíz. ¿Qué ocurrió con este periodo neoliberal? De entrada a México, pues el campo se depauperó más y lo que ocurrió fue que México dejó de ser autosuficiente del maíz y empezó a depender del maíz que se produce en Estados Unidos o incluso en otras latitudes como algunos países incluso de América del Sur. Impresionante, pero eso empezó a ocurrir con México. Entonces, dependemos todavía mucho de este maíz que se produce a gran escala, que utiliza este tipo de agroquímicos y dejamos de producir el maíz de las comunidades indígenas, el de las comunidades campesinas, mestizas, que además pues está libre en términos generales, porque también ya se utiliza, pero en términos generales está libre de este tipo de agroquímicos. Entonces, el proyecto, son dos proyectos que se ven en el campo, pues aquí sí contrapuestos, porque el proyecto que se está viendo de tratar de impulsar mediante las comunidades campesinas, el que regresen a producir las propias tierras con este tipo de plaguicidas orgánicos, con incluso la posibilidad de que se utilicen químicos, pero no tan agresivos como el glifosato, pues frente a este otro proyecto, el que tiene que ver con estos grandes empresarios del agro en México, y decíamos transnacionales, que ellos, bueno, pues ellos siembran hectáreas, miles incluso de hectáreas, de monocultivo, es decir, solamente un tipo de planta es la que siembran. Eso empobrece la propia tierra al mediano plazo. Es decir, es un modelo que de momento parece resolver un problema de, a ver, aquí está la planta y aquí está para que se pueda consumir. Pero en realidad, en el mediano plazo, pues genera ya problemas de incluso hacer producir la propia tierra. Hay muchos lugares de este país y de el mundo con tierras ya poco fértiles y a las que cada vez les cuesta más trabajo hacer producir porque las hacen dependientes de este tipo de agroquímicos. Entonces, sí, son dos modelos contrapuestos en el campo mexicano que se están expresando ya en litigios en el Poder Judicial de la Federación.